La última función. Texto e ilustraciones de Sergio Fernández Pérez. Capítulo 1. Bienvenidos. Seguro que no te suena el nombre del circo Achise Part, que nunca has escuchado hablar de sus espectáculos y de su fama a nivel mundial. Ahora supongo que te estarás preguntando el por qué, ¿verdad? No te preocupes y toma asiento, porque en unos segundos entenderás el motivo. El circo Achise Park es un lugar mágico y lleno de ilusión. Capa verdosa y morada, banderines se cruzaban de punta a punta de sus 5 picos principales, luces amarillas que iluminaban su toldo a kilómetros de distancia, y un cartel en la entrada principal donde se podía leer el nombre de este espectáculo. Aquella melodía pegadiza que resonaba al comienzo de cada función hacía que su público fuera capaz de hacer volar su imaginación y de retroceder en el tiempo para viajar hacia lo que hubiera sido su feliz niñez, esa que desafortunadamente no tuvieron y que tanto añoraron. La Guerra Civil Española, que estalló en 1936, y la Segunda Guerra Mundial de 1939 apagaron la ilusión y la luz que aquellos jóvenes muchachos debían radiar en su infancia. A la entrada siempre se encontraba un simpático vendedor que llenaba de dulces a todos aquellos que lo deseasen, y que, por supuesto, pudieran permitirse comprar sus deliciosos productos, como aquellas suculentas piruletas cubiertas de un suave sirope de miel. Nadie podía resistirse a aquel hipnótico olor a caramelo, o a aquel aroma de algodón de azúcar. La prensa siempre escribía algún pequeño artículo sobre el circo Achise Park, halagando sus profesionales y perfectos componentes. Su bailarina, maestro de ceremonias, trapecista, payaso, mago, mimo y malabarista formaban uno de los mejores equipos de trabajo que se había visto en décadas dentro de un circo. Gracias a todos ellos, grandes colas se formaban día tras día en la angosta ventana de su taquilla, cubriendo cada una de sus butacas en todas sus funciones, y causando un enorme furor a nivel mundial. En uno de sus últimos artículos, el periódico nacional más vendido de la época homenajeó a uno de los miembros del circo Achise Park, el señor Mirt. El maestro de ceremonias cumplía su 20º aniversario dentro del espectáculo Achise Park, y nunca nadie había estado tanto tiempo en aquel magnífico circo. ¡20 años! El gran equipo del magnífico Mirt ha logrado otro lleno en sus butacas. Este éxito se ha conseguido justo antes de la celebración del 20º aniversario del maestro de ceremonias. En la función que tendrá lugar mañana, 24 de octubre de 1969, el circo Achise Park rendirá homenaje a su profesional dueño y presentador, el señor Mirt. 20 años en un show de tanto prestigio como este es algo digno de reconocer, y así lo ha querido hacer público el mundo del espectáculo. Todo el país se hizo eco de la celebración anunciada en la prensa. El día de la función, la explanada circense se convirtió en una muchedumbre que, con sus gritos y voces, hacían pequeño el sonido de la melodía del espectáculo. Una mezcla entre nervios y alegría invadía a toda aquella multitud que, ansiosa, esperaba para ver la función más especial que se había realizado en todos los años que el circo llevaba en pie. Público situado en sus localidades,
toldos cerrados y oscuridad invadiendo el interior del circo. Todo estaba listo para dar paso al comienzo del día más especial del circo at Sitzepart. Ahora que ya conoces el circo, solo te pido que desde este mismo momento te conviertas en detective, en policía, en forense, que saques todas tus herramientas, que pongas tu mente a funcionar, porque lo que vas a leer a continuación requiere tu ayuda. Continúa leyendo el siguiente capítulo si te comprometes conmigo, si aceptas el trato. De lo contrario, cierra el libro, guárdalo y no lo vuelvas a abrir, pero te perderás los misterios del circo at Sitzepart. ¿Estás preparado? Capítulo 2. Sangre. Damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas, den la bienvenida a nuestro magnífico presentador, nuestro querido maestro de ceremonias, que hoy cumple 20 años dentro de nuestro gran circo at Sitzepart. Decía una voz a través de la megafonía. El telón debía abrirse, los tambores resonar, el confeti salir, los pequeños y amarillos fuegos artificiales sonar. Como si de un chasquido constante se tratase, y por supuesto, el público aplaudir. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. El telón se abrió, los tambores sonaron, el confeti salió, los fuegos brillaron, y el público, aterrorizado, gritó. No lo definiría como un grito normal, como cuando te asustan, como cuando te sorprendes por algo. Era como un grito desgarrador, tétrico, profundo. Y no era para menos, pues el presentador y maestro de ceremonias del gran circo at Sitzepart yacía en el suelo. La mirada perdida, pelo, manos y piernas cubiertos de sangre, su dorado y rojizo traje de terciopelo desgarrado. El maestro no respondía, el maestro no respiraba. El maestro estaba muerto. La situación se convirtió en algo inimaginable dentro de un circo tan importante y con tanto prestigio. Algo que, probablemente, causaría su ruina. Quizás por eso no te había sonado el nombre de este espectáculo al comienzo del libro. Cuidadosamente, el personal del circo se encargó de despejar la carpa, de intentar que aquellos gritos se apagasen y de que los más pequeños no guardasen esa imagen en la retina por mucho más tiempo. Cintas amarillas cubrieron lo que antes era el centro de la pista, el interior del telón. Nadie podía pasar, nadie podía esconder lo que había hecho. Las pruebas estaban allí, y cualquier detalle que el asesino hubiera olvidado permanecía inmerso en un charco de sangre. Nada podía hacer para evitar su futuro, su condena. Largos momentos de tensión rodeaban la pista y una mezcla de sentimientos brotaban de forma disimulada entre el más selecto elenco de profesionales. Escena analizada y silencio invadiendo lo que antes eran risas y alegría. Nos encontrábamos con una escena de un sangriento crimen, y con 6 sospechosos. Miradas cómplices, gestos cuidadosos, movimientos fríos y calculados. ¿Quién sería el asesino? Capítulo 3. Mirt, el maestro. 20 años en el circo at Sitzepart. 20 años que celebraba rodeado de sus compañeros, o los que decían serlo. Su vida sería arrebatada hábilmente por alguno de ellos. Detrás del rojizo y aterciopelado telón se encontraba su cuerpo, cada vez más frío y pálido. Los policías y médicos forenses se acercaron a la escena del crimen con delicadeza, intentando no tocar nada para evitar confusiones en su veredicto final.
Durante sus minuciosas y detallistas observaciones de 3 horas de duración, los forenses y la detective dejaron ver alguna información que antes pasaba desapercibida. Su cuerpo y su ropa estaban llenos de objetos y texturas que, posiblemente, relacionarían a alguno de los miembros del circo con el asesinato del maestro de ceremonias. ¿Qué habían encontrado en aquella escena? Asesinato del señor Mirt. Pruebas. Plumas en su chaqueta. Cuchillo afilado. Cristales en sus zapatos. Polvos de talco, magnesio en su sombrero. Un clip guardado en su bolsillo. Una vez recopilada toda esta información, solo hacía falta conocer a la persona que se encontraba rodeada de sangre y pruebas incriminatorias. Mirt llegó al circo siendo un inexperto en el mundo del espectáculo. Su único contacto con el terreno circense data de los años 1949, cuando participó en un concurso de talentos en su pequeña ciudad. Hay gente que nace con suerte, o eso dicen, siendo este el caso del maestro de ceremonias del circo. En uno de sus viajes por los alrededores de su ciudad natal y en búsqueda de un trabajo que pudiera estabilizar su economía, Mirt se topó con un gran cartel pegado con 2 pedazos de cinta adhesiva en un muro dañado por el paso del tiempo. En él, con letra grande y negra, se anunciaba la urgente necesidad de encontrar un presentador para el circo más famoso de la época, lo que sería una gran oportunidad para mostrar su talento y conquistar sus sueños. Circo at Part busca maestro de ceremonias. Con gran coraje y valentía, hizo la maleta y dejó de lado su vida pasada y a su familia para llegar al gran circo at Part y optar a conseguir el papel que tanto deseaba. Las pruebas no fueron fáciles, pero finalmente consiguió el puesto gracias a su simpatía y a su don de gentes, cualidades que le hacían un foco para atraer las miradas y el cariño del público. Todo parecía fácil hasta que, tras unos meses en el circo, se percató de que el ego y el afán de protagonismo de alguno de sus compañeros estaban torciendo su gran comienzo en el mundo del espectáculo. El primer conflicto en el que Mirt se vio involucrado tuvo lugar tras su función número 46. Se trataba de un enfrentamiento con uno de los malabaristas más importantes de aquellos años, el noruego John Adamsen. Un error en el orden de actuación hizo que el espectáculo de este malabarista de renombre no pudiera lucir tanto como debía hacerlo. Esto tuvo consecuencias graves, ya que la prensa se hizo eco de la fatídica actuación de John y publicó un artículo en el que se le tachaba de poco profesional. La repercusión de este artículo fue definitiva, pues un gran circo como at Part no podía permitirse perder su prestigio. Adamsen no tuvo la oportunidad de justificarse y fue despedido, mientras que Mirt salió ileso de esta situación. El segundo conflicto surgió en 1954 y aún pone la piel de gallina a aquellos que lo recuerdan. La muerte del dueño del circo hizo que se tambaleasen los cimientos de la gran carrera que había comenzado Mirt como maestro de ceremonias. Grandes disputas sucedieron ante la toma de mando del circo at Part, ya que el hijo del dueño no era suficientemente mayor como para reemplazar a su padre. Mirt no cedía ante la posibilidad de ser sustituido, y en aquel fallecimiento encontró el camino para poder llegar a ser el nuevo dueño del circo, objetivo que finalmente consiguió. Desde aquel momento, el maestro de ceremonias fue definido por sus compañeros como el sangriento líder, ya que 2 misteriosas desapariciones tuvieron lugar en medio de la lucha por el dominio del circo. La de la bailarina tailandesa Tawan, a quien en un futuro sustituiría Malay, y la de su marido, al que conoció en el circo, el mago Elm. Por último, hace unos meses, Mirt tuvo varios roces con su compañero de caravana, el señor Otto, nuevo mago del circo at Part, aunque nunca se llegó a saber el motivo de estos conflictos. Tristemente, la historia y biografía del gran Mirt no puede ni podrá continuar siendo escrita, ya que lamentablemente fue encontrado sin vida en el día más especial de toda su carrera, su 20 aniversario. Capítulo 4. Malay, la bailarina. El señor Mirt llegó al cargo
más alto del circo cuando mis padres desaparecieron. Podría tener motivos para matarle, pero arruinaría mi prestigiosa carrera como bailarina profesional, dijo Malay. Tailandesa de origen y española de nacimiento, Malay siempre ha tenido sangre circense, pues su nacimiento fue fruto de la relación entre la bailarina Tawan y el mago Elm. Malay era bailarina, al igual que su madre. Durante toda su vida, su madre fue su ejemplo a seguir, su modelo a imitar. Aquellos movimientos elegantes, llenos de delicadeza y dulzura, eran dignos de admirar, y así se lo hacía saber el público con las grandes ovaciones que le dedicaban al acabar cada uno de sus espectáculos. Cuando su madre y su padre desaparecieron, la joven Malay decidió tomarse la justicia por su cuenta, pues ella siempre pensó que el señor Mirt era un ente oscuro y calculador. Durante una oscura y fría noche, y bajo aquella desgarradora tormenta que azotaba el entorno del circo HC Part, la bailarina tailandesa salió de su caravana con la premeditada idea de irrumpir en el hogar de Mirt y arrebatarle el archivo donde se encontraban los papeles del circo. Como cada noche, antes de un nuevo espectáculo, el maestro de ceremonias y dueño del circo acudía a la carpa con el fin de comprobar que todo estuviera en orden para que nada fallase en la función. Malay aprovechó esta oportunidad para llevar a cabo su plan. Sigilosa y cautelosamente entró en su caravana y accedió a la carpeta de los contratos y gestiones del circo. Todo parecía normal hasta que, tras uno de los informes que se encontraban en aquel archivo, la bailarina se topó con una foto de sus padres en la que había anclado con un clip un mensaje encriptado. Parecía un lenguaje antiguo, tal vez fuera Morse, algo que Malay apenas dominaba. ¿Qué hacía una foto de la señora Tawan y del señor Elm en aquella carpeta? ¿Qué ponía en el mensaje? Ese estúpido se merecía morir. Se creía el protagonista del circo. Se creía único. Decía Otto cuando la policía le interrogaba. Nadie le quería. Cualquiera hubiera tenido motivos para acabar con su vida. Y fíjate, me extraña que hayan tardado tanto en hacerlo. Añadió. Capítulo 5. Otto, el mago. Otto llegó al circo tras la desaparición de Elm, el anterior mago, y la de su mujer Tawan. Nadie ha llegado a investigar nunca aquel suceso, pero tras unas semanas, Mirt le contrató para ocupar el lugar de Elm. Comenzó en el mundo de la magia al igual que Mirt, en un concurso de pueblo. Por ello, el maestro de ceremonias y dueño del circo decidió confiar en él y otorgarle el papel de mago en el circo HC Part. Aquel nexo de unión hizo que en los comienzos Otto y Mirt se convirtieran en íntimos amigos, personas que eran tan iguales pero a la vez tan distintas que crearon una relación de amistad mágica. Tenían una coordinación tan asombrosa que parecían dos piezas de puzzle perfectamente unidas, piezas que se compenetraban la una con la otra, creando una combinación excepcional. Aquella amistad se prolongó durante varios años, pero estaba claro que algo no iba a acabar bien, pues Mirt y su afán de protagonismo apagaban minuciosamente la luz que Otto transmitía, tanto dentro como fuera de escena. Diferentes conflictos surgieron entre ellos varios meses antes del terrible asesinato, pero nadie supo nunca qué sucedía dentro de la caravana. Papeles volando, ventanas rotas, voces, gritos, golpes contra las metálicas paredes de su hogar y cerraduras bloqueadas eran el día a día de su convivencia. Un día, uno de los miembros del circo observó cómo discutían fuertemente a través de una de las ventanas de su caravana. En aquella lucha se vio como Otto amenazaba a Mirt con un objeto. Aunque nunca se supo ciertamente de qué se trataba, parecía uno de los cristales rotos de su ventana. Ninguno de los dos implicados en las descomunales y desmedidas trifulcas se pronunció acerca de lo que sucedía en el interior, pero estaba claro que las cosas no iban bien entre ellos. Capítulo 6. Oegres.
el trapecista. Mirt, ¿qué puedo decir de él? Cuando mi padre falleció, él tuvo el mando del circo sin tener en cuenta mi opinión. En aquel momento me hubiera gustado acabar con él, pero me protegió y permitió que no me llevasen a un hogar de acogida. Mucha gente le odia. No te niego que no le guarde rencor, pero no le haría daño, dijo Oigres. Oigres es una de las personas más queridas dentro del circo, pues es el hijo del antiguo dueño. Su infancia no fue fácil. Crecer en el mundo del circo suponía ser diferente y tener unas responsabilidades que otros niños no tenían, y él siempre lo supo. Cuando su padre falleció, él tenía tan solo 14 años, y no pudo hacerse cargo de aquel grandioso espectáculo. Pero en cuanto cumplió los 18, fue admitido para ser el nuevo trapecista del circo Part. Durante todos los años que llevaba dentro del espectáculo, Oigres mostró siempre una gran profesionalidad, algo hereditario. Aun así, todas las monedas tienen dos caras. Ni en todas, siempre hay una cruz. Durante la primavera del 65, hace ya 4 años, Oigres decidió dar un paso más y se enfrentó a Mirt. Aquel hombre que comenzó como una persona humilde y que se había convertido en un ser impresentable, no le dejaba tomar ninguna decisión dentro del circo. Esa trifulca fue muy sonada dentro del circo Part, hasta que el maestro de ceremonias se encargó de que nada saliese de aquella carpa verdosa y morada. Desde aquel momento, Mirt se propuso hacerle la vida imposible al joven Oigres, a quien veía como un gran rival para ocupar su posición en el circo. Siempre manchas todo de magnesio. Siendo así de sucio y de descuidado, nunca conseguirás nada, decía Mirt cada vez que el joven usaba sus polvos para lograr agarrarse más firmemente a las resbaladizas anillas. Con esa actitud nunca llegarás a ningún sitio. Ni siquiera podrás conservar tu puesto dentro del circo, le repetía en diversas ocasiones. Todos sabemos que Oigres es un gran trapecista, cuidadoso, detallista, elegante y profesional. Su sueño siempre había sido reemplazar a su padre cuando alcanzase la mayoría de edad. A pesar de todo, Mirt nunca le tuvo en cuenta para adoptar el papel principal, pues nadie le iba a arrebatar su sueño. ¿O sí? Capítulo 7. Tirso, el payaso. Soy un viejo malhumorado, triste y solitario, aunque mi papel en el circo no corresponda con mi personalidad. No tenía nada en contra del señor Mirt, pero tampoco tenía nada a favor, expresó Tirso. Llegó al circo poco después que Mirt, tras abandonar su anterior espectáculo a causa del cierre definitivo del Teatro Malt. Tirso era un hombre poco hablador, quizás por todos los secretos que escondía, quizás por todas las verdades que sabía. Nunca fue una persona que llamase la atención dentro del circo, pues no buscaba el protagonismo entre aquella manada de estrellas. La única información relevante que se sabía sobre el payaso del circo Part tiene relación con su hija, la actual malabarista Abril. Adora a su hija y haría cualquier cosa por proteger a su niña de ojos azules, y así lo ha demostrado durante todo el tiempo que trabajaron juntos en este espectáculo. Poca gente conocía uno de sus mayores secretos, su caravana. Nunca había dejado a nadie entrar en ella. Una gran parte del gremio del circo decía que todo esto era por su personalidad y su forma de ser, ya que se trataba de una persona poco sociable y cerrada. Mirt nunca creyó esta teoría. ¿Qué ocultaba en aquella casa? Complicado era ver a Tirso fuera de su hogar, debido a que únicamente salía para los ensayos y para las funciones. Mirt, su egocentrismo y su personalidad atrevida no se iban a quedar quietos. ¿Cómo iba a permitir el gran dueño del circo que alguna parte de éste no estuviera bajo su control? Un día, aprovechando uno de los diversos ensayos que realizaba todo el elenco con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidencia durante el espectáculo, Mirt decidió tomar la iniciativa de acceder a la caravana de Tirso. Esta situación le daba al maestro de ceremonias una pequeña porción de tiempo para ejecutar todo su plan, por lo que no podía detenerse en cosas que no fueran útiles para conseguir sus resultados. Sigilosamente, Mirt llegó a la casa de Tirso. Cerradura cerrada,
persianas bajadas. Solo quedaba una opción: forzar el pestillo de tal forma que no quedasen marcas que pudieran incriminarle en aquel asalto. Y, cómo no, Mirt lo consiguió al igual que siempre lograba aquello que se proponía. Todo parecía normal. Era una caravana antigua, poco cuidada. Muebles de madera de roble, suelo cubierto con moqueta amarilla, techos de terciopelo beige y cortinas blancas con bordado verde oliva. ¿Habría algo más o todo habían sido imaginaciones suyas? Cuando Mirt estaba a punto de abandonar la caravana, se percató de que Tirso nunca subía las persianas. Cuidadosamente, corrió cortina por cortina hasta que finalmente apareció. Como el maestro de ceremonias siempre había pensado, el payaso del circo había escondido algo durante mucho tiempo y lo había ocultado tras aquella personalidad introvertida. En un corcho, ancladas y unidas por cuerdas e hilos de colores, tenía organizadas de forma lógica varias fotos sobre la misteriosa desaparición de la señora Tawan y el señor Elm, y todas apuntaban a Mirt como culpable de aquel misterio. ¿Qué había descubierto Tirso? Capítulo 8. Abril. La malabarista. No es la primera vez que hablo con la policía por culpa de ese impresentable. Mirt y yo tuvimos una relación durante mis primeros años dentro del circo. Todo parecía salido de un cuento de hadas, pero no. Las diversas peleas que manteníamos llegaron más allá de una simple discusión entre miembros de una pareja. Se le fue de las manos y no tuve más remedio que pegarle un susto. Un pequeño susto. Testificó Abril. Hija del payaso Tirso, Abril fue la última en aterrizar en terrenos circenses. Era una joven exótica y atractiva, capaz de cautivar hasta el más insensible de los seres que habitan el planeta Tierra. Ojos claros como mares, pestañas largas, piel morena y cabello color azabache. Personalidad desinhibida, extrovertida y amable. Todo esto llamó la atención del dueño del circo y gran maestro de ceremonias, el señor Mirt. Cautivado por su belleza, Mirt no dudó en tomar una actitud más cercana con ella hasta que ambos decidieron comenzar una relación. En sus comienzos, aquella relación parecía idílica, ejemplar. Con el paso del tiempo, la verdadera personalidad del maestro de ceremonias salió a la luz. Su ego y destreza por derribar los cimientos de las personas apareció en el día a día de su convivencia. Desprecios y gestos grotescos se mostraban ante la profesional Abril. En uno de sus conflictos diarios, todo se fue de las manos. La situación era insostenible y todo el mundo esperaba lo peor. El maltrato que sufría la malabarista había cruzado los límites hasta convertirse en agresión. Alguien llamó a la policía ante aquella situación, pero nunca se supo quién tuvo el valor de tomar esa decisión sabiendo cómo era Mirt. La policía tomó declaración a los dos implicados y, atemorizada, Abril negó lo sucedido y decidió seguir como si nada de esto hubiera pasado. Pero las cosas no se iban a quedar así. Una tarde, cansada de los malos tratos recibidos en el día a día de su relación, acudió a la caravana de su padre, el señor Tirso. Cogió uno de sus afilados cuchillos con los que realizaba su número más impecable. Encapuchada, entró en la casa de Mirt y le acorraló contra una esquina de la caravana. Acto seguido, sacó el cuchillo y lo arrimó firmemente hasta rozarle la yugular. Cuando lo vio tan asustado en aquella casa metálica, decidió salir corriendo, pues ya había cumplido su objetivo. Nadie supo nunca la identidad del agresor que había tenido la valentía de amenazar a Mirt en su caravana, salvo su padre, el señor Tirso.
Capítulo 9. Sara, la mimo. Mirt nos arruinó la vida, cambió el color por el blanco y el negro, hundió nuestra autoestima y trituró nuestros sueños. Yo no hubiera tenido problema en acabar con su... Sara era la componente más joven del circo. Con tan solo 21 años consiguió acceder a un espectáculo tan increíble. Una de las características por las que se la conocía era por ser la mujer de guantes blancos, accesorio que nunca se quitaba. Nadie llegó a saber el verdadero motivo. Su aspecto juvenil y pacífico escondía algo que jamás nadie hubiera esperado y que poca gente sabía dentro del circo. ¿A qué me refiero? Os lo cuento. Su padre la abandonó junto a su madre cuando Sara tenía 4 años, y por eso la mimo del circo Achizepart quiso volver a encontrarse con aquel hombre que priorizó su sueño circense al cuidado de su familia, pues Sara era la hija de Mirt. El maestro de ceremonias supo desde el primer momento que pisó la carpa de quién se trataba. Sus ojos, su pelo, esa mueca característica en su rostro y el lunar de su labio. Aún. Con ganas me he quedado más de una vez, pero alguien se me adelantó, Comentó Sara. Así, Mirt no podía permitir que nadie destapase su vida pasada, repleta de fracasos y pobreza, y Sara no iba a ser la encargada de derrumbar todos los cimientos que había logrado construir durante este tiempo. Su destreza como mimo y su gran profesionalidad eran dignas de un espectáculo como el que proporcionaba el circo Achizepart, y por ello la contrató. Ella también conocía la verdad, sabía que Mirt era su padre. Tenerle tan cerca pero a la vez tan lejos, querer abrazarle olvidando los rencores, el odio y el resentimiento, crear un vínculo padre-hija, aquel vínculo que ella siempre había extrañado y que ahora, al estar trabajando juntos, podría tener. Nunca supo lo que era tener una figura paterna, y ella creía que no la necesitaba. Volver a verle, recordar sus gestos, su voz, su obsesión por la perfección hizo que abriese de nuevo una pequeña puerta en su corazón. Y es que a veces, aunque no lo apreciara, un simple abrazo, un beso, una caricia es lo más simple y menos valorado, pero lo más necesario en los mejores y en los peores momentos. Aquel sentimiento la desgarraba por dentro, la rivalidad entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre el rencor y el perdón, era una dualidad constante que recorría su cabeza. Aquella combinación de sentimientos y emociones la comían por dentro y destrozaban su mente y su corazón de forma diaria. Presenciaba como aquel que era su padre no se había dado cuenta que estaba delante de su hija, o que, en caso de saberlo, no había mostrado ningún interés en ella. ¿Tan difícil era preocuparse por la vida de aquella joven que buscaba su cariño? ¿Tan difícil era olvidarse de su hija? ¿De su familia? Difíciles preguntas con injustas respuestas. Así era la situación. Un padre que había borrado de su mente todo aquello que le unía a su tierra natal y a aquellas personas que día tras día le hicieron sentir en casa y le apoyaron, tanto en las cosas positivas como en las negativas. ¿Seguía mereciendo su respeto y su perdón? Capítulo 10. Valiente asesino. Testimonios hechos, pistas recogidas y biografías redactadas. Todo está escrito y pendiente de un veredicto final que dictamine el culpable de la violenta y sangrienta muerte del maestro de ceremonias en su 20º aniversario dentro del circo Achizepart. Caras serias, movimientos fríos y comentarios escasos. Todos parecían dolidos y sorprendidos por el acontecimiento sucedido en un día tan importante, pero no son más que sobreactuaciones hipócritas. Todos esconden secretos y ocultan su historia. El prestigioso circo Achizepart llevaba años aparentando una realidad inexistente que se construía a partir de mentiras y relaciones tóxicas entre sus miembros. El ansia de poder y el afán por ser el protagonista de un ejercicio colectivo no son la combinación idónea para una profesión en la que uno no es nada sin el otro, en la que un equipo vence y emociona, pero un individuo solitario aburre y fracasa. Estaba claro que todo esto tenía que estallar, que tenía que salir a la luz. Probablemente el asesinato del señor Mirt no haya sido la mejor forma de acabar con toda esta montaña de farsas y falacias,
pero fue el fin, la limpieza de toda esta humareda de polvo y desechos llamada Circo H.C. Part. El gran espectáculo con más de 70 años de historia fracasaba, se hundía, y sus tripulantes naufragarían con él. Nadie se atrevía a juzgar con la mirada a sus iguales. Todos tenían motivos para acabar con el señor Myrt. Solo uno fue el asesino. Solo uno dio aquel paso que todos deseaban haber llevado a cabo durante años. ¿Quién habría sido el valiente artista que tomó la decisión final? Capítulo 11. Méritos. Ahora estaréis pensando que el asesino es una persona cruel, sin sentimientos ni empatía por el ser humano, por los compañeros, por sus iguales. Pero no, esto no es así. Nunca fui entendido, nunca fui valorado. Poco tiempo me queda para seguir narrando esta historia, porque en breve cerrarán mi celda, apagarán las luces y seré prisionero de mis propias mentiras, de mi propia historia. Me habéis tenido delante durante todo este tiempo, y no me habéis visto. O sí, habéis tenido mi nombre desde la primera línea de mi relato. Escribí mi propio capítulo contando la verdad, esa verdad que se ocultaba tras la carpa verdosa, tras los telones y todos los efectos de sonido que hacen del circo un gran espectáculo. Aún así, no puedo dejar mi lápiz y mi goma. Tengo que justificarme, contar mi historia antes de que alguien la tergiverse. Tengo que haceros entender que tuve motivos justificados, que la vida me dio la oportunidad de ser una estrella, un protagonista dentro de un mundo de incomprendidos. Hace 34 años llegué al circo. Sí, leéis bien, 34 años. Pero nadie lo reconoce, nadie alza mis méritos ni presume de mi papel dentro del mismo. Tal vez porque en mis principios no estaba en pista, no entraba en el juego. Mi familia, de la misma profesión que yo, fue la que puso en pie los 5 pilares que sujetan la carpa. Fue la encargada de contratar a este elenco tan selecto de personajes que hacen grande al circo. Fue la encargada de dar nombre a la que lleva siendo mi casa toda mi vida. Pero no, nadie le ha reconocido nunca nada. Todos estos méritos iban a quedar sepultados de por vida gracias al desagradecido y despreciable Myrt con su repugnante y repulsivo homenaje. Por eso me he encargado de que el último titular sea para mí, que lleve mi nombre y mi foto, que alcance mi objetivo y que la gente me conozca. Sí, por eso le maté. Durante toda la historia podéis haber pensado en diferentes sospechosos que concuerdan con las pistas de la policía y con las versiones de sus vidas privadas, pero todo tenía una justificación. Myrt se percató de que Malaya había descubierto la foto que tenía guardada de sus padres. Por ello, decidió acabar con todas las pruebas que podían involucrarle en aquella histórica y conocida desaparición en el circo H.C. Part. Esa pista podía arder en las flamantes llamas, excepto el clip, por lo que decidió guardarlo en el bolsillo mientras la foto de papel varitado y el mensaje en morse desaparecían en el fuego. Los cristales en los zapatos os pudieron llevar a creer que Otto había tenido relación con el sangriento crimen, pero aquellos cristales en los zapatos eran algo habitual debido a sus fuertes discusiones. Podía ser un buen arma para poner fin a la vida de una persona, pero Otto no hubiera acabado con él de una forma tan evidente, pues todo el mundo conocía sus roces con Myrt. Tal vez pudierais pensar que la asesina fue Abril, la única persona del circo tan elegante como para poder lucir una boa de plumas con estilo. Pero no. Abril cayó en la tentación de volver a verse con el maestro de ceremonias la tarde antes de su espectáculo número 20. Durante su unión, plumas se desprendieron de su traje, llenando la chaqueta de aquella textura suave y azul. Pasemos a Tirso. Su cuchillo era un arma muy evidente para ser el asesino. No acabaría con él con una pertenencia que le definía tanto. Pero, ¿qué hacía el cuchillo en la escena del crimen? Myrt supo desde el primer momento que la persona que le amenazó en su caravana fue Abril, pues sus curvas y su exótica figura la delataron desde el primer momento que pisó la casa metálica del dueño del circo. Antes de quedar con ella, la tarde del asesinato,
y para evitar problemas innecesarios, Mirt acudió a la caravana del payaso Tirso por segunda vez, requisó el cuchillo con el que había sido amenazado y lo ocultó en el cajón donde guardaba los archivos del circo Achizepart. Por último, Sara. Los guantes podrían haber servido para ocultar cualquier prueba de un crimen con tanta repercusión, pero ella nunca haría daño al que fue su padre durante sus primeros 4 años de vida, y al que nunca intentó volver a serlo durante sus años en el circo. Por último, Oigres, es decir, yo. Os contaré cómo pasó todo. No quiero que penséis que estoy loco. Como ya sabéis, mi gran sueño fue tomar el timón del circo y hacer sentir orgulloso a mi padre. Mirt siempre me lo impidió y mi frustración crecía desmedidamente. Aquella tarde decidí entrar en su caravana mientras él se encontraba con la malabarista Abril. Cogí su sombrero con mis manos llenas de magnesio y me lo puse con el fin de verme ante su espejo y sentirme tan poderoso como se sintió él durante todos estos años. Fallé. No pensé que volvería tan pronto. Cuando me descubrió en su casa con su sombrero, supo que mi obsesión y afán de poder habían llegado a límites insospechados. Me quitó la chistera, se la puso y fue camino de la pista central. No soportaba ver a todo el mundo hablando del homenaje. No soportaba haber visto su cara de superioridad al quitarme el sombrero. No soportaba que tuviera un artículo en el periódico nacional dedicado a él por algo que no era cierto. No le soportaba. Le perseguí hacia la carpa con el cuchillo de Tirso que encontré en el cajón donde mi padre guardaba toda la documentación del circo. Le tapé la boca cuidadosamente sin que me viese y el resto ya lo sabéis. Ese fue su fin. Mi fin. Nuestro fin. Mis manos pasaron de estar bañadas en magnesio a estar bañadas en sangre. Solo pido que me comprendáis, que os pongáis en mi lugar y que mañana leáis el último titular del circo Achizepart, pues va dedicado a mí. Se me olvidaba. El gran circo Achizepart siempre tuvo el nombre de nuestra familia, nuestra marca, nuestro sello, nuestra firma. Una forma de resaltar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovar, de hacer soñar al público, a ese público que nunca homenajeó nuestro nombre, a ese público que nunca reconoció ninguno de nuestros méritos en la prensa. Os dije que siempre tuvisteis delante el nombre del culpable, y no mentía. Pues bien, si leéis el nombre del circo al revés, entenderéis lo que os quiero decir. Nos vemos a la salida de prisión.